Como ya les contamos en la mañana, el Banco Central informó el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, es decir, de los meses de abril, mayo y junio. Y estoy aquí con dos tremendos invitados que nos van a ayudar a desmenuzar las cifras y a entender qué significa. Estoy aquí, por un lado, con Gloria Peña, que es una mujer realmente admirable y necesitaríamos, yo creo, como una hora para repasar todo su currículum. Lo importante es que lleva 27 años en el Banco Central de Chile y hoy día se desempeña como gerente de división de estadísticas del banco. Ha ejercido diversos cargos desde 1993 en la institución. Es ingeniera comercial con mención en economía de la Universidad de Chile. Ha hecho clases de comercio internacional en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Academia Diplomática Andrés Bello. Y además me entero que es amante de la música y del trekking. Y por otro lado, estoy aquí con Francisco Ruiz, que se nos sumó, y muy felices de tenerlo también, que es el gerente de estadísticas macroeconómicas del Banco Central y el experto en cuentas nacionales, el informe en el que viene el Producto Interno Bruto. Hola Gloria y hola Francisco, y bienvenidos a Economía. Hola, muchas gracias por nosotros estar acá. Qué bueno. Bueno, salió el PIB del segundo trimestre que tuvo una caída de 14,1%, una caída histórica, como decían los medios de comunicación, porque no se veía desde el 86, que es el año en el que el Banco Central empezó a tomar registro. Y si bien es una caída, yo creo, un poquitito esperable por el tema de la pandemia, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ya había anticipado que era un segundo trimestre para el olvido, ¿podrían ustedes explicarme en fácil y en breve qué significa esta caída para que la gente lo entienda? Bueno, primero hay que explicar qué es lo que es el PIB y qué es lo que mide. El PIB es el Producto Interno Bruto y lo que está midiendo es la producción total de bienes y servicios que se realiza en un país en un periodo determinado de tiempo. En este caso estamos hablando del segundo trimestre del 2020. Y lo que es importante acá es medir, conocer la evolución de la economía, y el PIB permite conocer la evolución de la economía. Entonces lo que uno hace es usar una tasa de variación y calcular una tasa de variación respecto a un periodo anterior, en este caso el mismo trimestre del año pasado, y lo que uno observa, si la tasa es positiva, uno dice, bueno, el PIB está creciendo, la economía está creciendo, y si la tasa de variación es negativa, como ocurrió en este trimestre, en el segundo trimestre de este año, lo que está ocurriendo es que la producción del país está disminuyendo. Bueno, era bastante esperable por todo el tema de la pandemia. Exacto. Además que la gente ya lo esperaba porque también nosotros vamos publicando un indicador de actividad mensual de actividad económica que se llama el IMASEC y que también ya estaba público y que la gente con ese cálculo también podía estimar en cierta forma cuál iba a ser el PIB trimestral, porque es como un adelanto del PIB trimestral el IMASEC. Entonces no es tan sorprendente para el mercado, pero obviamente la situación que estamos viviendo, obviamente también la gente lo podía prever porque como toda la actividad había disminuido y entonces eso también la gente lo estaba visualizando. Entonces no es tan sorpresivo. Y me asalta una duda, porque tú hablas de que esto se hace un levantamiento de datos de productos y servicios, y con el tema de las cuarentenas, por ejemplo, ¿cómo están haciendo las mediciones? He escuchado que ha sido todo un tema, no solamente para ustedes, sino que para el Instituto Nacional de Estadísticas con el tema para medir la inflación, los precios. Claro, nosotros en nuestro caso nosotros usamos información principalmente de lo que nosotros llamamos registro administrativo, que es información de otros organismos del Estado, como por ejemplo el Servicio Nacional de Aduana, el Servicio de Impuesto Interno, el propio INE. Entonces ellos nos entregan información básica para nuestras cuentas, y también nosotros tenemos información directa de empresas. Y al principio, cuando empezó esta crisis, nosotros igual, como una forma de prevenir un poco, hicimos contacto con algunos de estos proveedores de información y tratamos de prevenir un poco, hacer planes de contingencia de cómo íbamos a recibir la información, que igual la recibimos de manera electrónica, por lo tanto tampoco nosotros vamos presencialmente a las empresas a pedir la información. Y en ese caso pudimos también acordar ahí, ver algunas situaciones de empresas que no estaban reportando porque estaban cerradas y no estaban produciendo, o era porque tenían problemas para el reporte. Entonces ahí también pudimos distinguir un poco en qué casos, digamos, había cierre de empresas o era reporte tardío nomás. Y como digo, también pudimos complementar información con alguna información de registro administrativo que tenemos de manera más
más oportuna de parte de impuesto interno, que es la factura electrónica, y lo otro que en el fondo también, a pesar de todo eso, que vemos que no es un tema que podría afectar, que pudiera afectar la calidad de lo que nosotros publicamos, igual, y como parte de una práctica internacional, uno cuando publica sus datos también uno advierte a toda la gente de que eventualmente nuestras estadísticas van a sufrir correcciones mayores que las habituales, en virtud de los problemas que puede haber suscitado el reporte a las empresas como parte de esta pandemia. Pero en todo caso, yo aprovecho esta oportunidad para agradecer a toda la división estadística del banco, porque la verdad es que hemos trabajado muy bien, hemos publicado todo nuestro calendario estadístico, que incluye publicaciones diarias, semanales, quincenales, etcétera, aparte de las cuentas nacionales, de una manera oportuna, de calidad, y la gente realmente ha estado súper comprometida. Hemos estado teletrabajando con mucha seguridad tecnológica, garantizando, por supuesto, la integridad y la seguridad de los datos, pero también de las personas. Así que realmente ha sido, creo que a pesar de todo lo que ha sido el problema de la pandemia, hemos podido sobrellevar muy, muy bien la situación y poder seguir manteniendo nuestras estadísticas, como digo, de calidad y oportuna. Oye, creo que es interesante eso que tú comentas de las correcciones, o sea, las cifras usualmente suelen tener correcciones, ¿es algo habitual? ¿Eso pasa? ¿Se suelen revisar las cifras antes de publicar? Francisco, ¿quieres explicar eso? Nosotros tenemos una política de revisiones que está disponible en el sitio web institucional, donde explicamos cuáles son los procesos de revisiones. En la medida que nosotros nos vamos alejando del periodo de observación o de medición, se va obteniendo más información. Y esa información va completando alguna falta de datos o correcciones de datos. Y por tanto, nuestras cifras siempre se corrigen. Imagínate que nuestra política de revisión es el dato definitivo del año 2020, el dato definitivo se va a publicar recién en el 2023, en marzo del 2023. Entonces, siempre se van a ir revisando, sea por datos anuales o sea por revisión de información de coyuntura. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, cuando toda vez dentro de un año que nosotros tenemos cierres trimestrales, vamos a ir corrigiendo los trimestres anteriores dentro del año, ¿ya? Entonces es una práctica habitual, porque efectivamente en la medida que va pasando el tiempo, tú tienes más información y información robusta. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es habitual y es una buena práctica de que las cifras se corrijan con el tiempo o se revisen. Hay un estudio también que nosotros hemos publicado de las revisiones, si tienen sesgo o no tienen sesgo, y efectivamente lo que nosotros vemos que nuestras estadísticas, si bien se revisan, no es que se revisen sistemáticamente al alza o a la baja, sino que tienden a ser aleatorios y sin sesgo, es decir, que el promedio de esas revisiones está en torno a cero. ¿No? Por eso es que uno de repente ve en las notitas, en las publicaciones de la página del Banco Central que se revisan las cifras. Qué bueno entender que es algo súper positivo y constructivo y no verlo como un error. Yo creo que es súper positivo explicar estas cosas. Exactamente. Incluso cuando nosotros ahora publicamos nuevamente, volvemos a publicar el primer trimestre, que se revisó 2 décimas a la baja. ¿Te das cuenta? Ya revisamos la primera estimación que se publicó el 18 de mayo, ahora con la publicación del segundo trimestre ya se revisó eso. Pasó de 0,4 a 0,2. Súper buen dato. Oye, lo que yo creo que no se va a salvar, digamos, este trimestre de ser una caída estrepitosa del PIB. Y ahí les quería pedir si me pudiesen comentar brevemente cuáles son los sectores que se vieron más afectados y cuáles son los que están sosteniendo la economía o manteniéndola un poquito más tirando el carro, digamos. Bueno, las actividades mayormente afectadas fueron los servicios personales, donde tenemos la educación, que como tú bien sabes, la educación ya, los colegios se cerraron, no hubo educación presencial y que fue en parte compensada por la educación online, pero que obviamente no la logra compensar. También está todo el comercio, que obviamente, a pesar de que también hubo un poco de comercio online o plataformas a través de páginas web y todo eso, el comercio cayó en todos sus componentes, el comercio automotriz, minorista, mayorista, textiles, etcétera, todo eso también tuvo una caída. Lo mismo el transporte, porque obviamente había restricción a la movilidad de las personas. La construcción también es una actividad que cayó bastante, restaurantes y hoteles, industria manufacturera. La verdad es que casi todos los sectores cayeron, con excepción de minería, que ahí el cobre y el hierro fueron los que estuvieron creciendo, también los servicios financieros y también la administración pública. Esos serían los sectores positivos, digamos. No sé si, Francisco, tú quieres complementar por el lado del gasto, porque
También uno puede ver por el lado de cómo se usa esta producción o dónde se gasta lo que uno produce. Entonces también ahí se puede ver por otra dimensión. ¿Perdón? Por el gasto, básicamente esto tú lo has reflejado en el consumo de hogares y en la inversión. Efectivamente, los dos componentes cayeron este trimestre. El consumo de hogares cayó en menos 22,4 y la inversión cayó, la formación bruta y capital fijo cayó en menos 15,1. Donde si tú lo vas a ver por el lado del gasto, lo más relevante es la caída en bienes durables, básicamente todos los consumos de bienes tecnológicos de hogares y servicios, que es el reflejo que tú tienes por el otro lado de la producción, tú lo estás viendo por el lado de los hogares. Y en el lado de la formación bruta, tú tienes una caída importante en todo lo que es construcción, que cayó en torno al 17%, y la maquinaria y equipo, que cayó en un 11%. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que estaba mencionando Gloria, tú lo ves por el lado del gasto, y obviamente, en el caso de educación pública, eso está dentro de consumo de gobierno, y ahí el consumo de gobierno está cayendo en este trimestre un 11,5%. Entonces, por el lado de la producción lo ves también, tiene su espejo en la demanda interna de la economía. Yo creo que también vale la pena mencionar, aunque bueno, las dimensiones ya son diminutas, hubo un día hábil menos, de repente que le expliquen a la gente qué significa eso. Uno ve mucho eso en los reportes en todas partes, qué significa que haya un día hábil menos, un día hábil más. Pero al final, aquí el grueso, en estricto rigor, es el tema de la pandemia. Yo creo que el día hábil menos o más, en este trimestre en particular, yo creo que no afecta mucho, pero sería bueno explicarle a la gente. Un día hábil menos de trabajo básicamente va a tener un efecto porque hay algunos sectores o algunas actividades económicas que cierran y por tanto no hay producción ese día. La estimación que nosotros tenemos internamente, cuál es el efecto de un día hábil menos en un mes determinado en torno a entre 0,3 y 0,5, 0,6% de crecimiento. Ya eso en el trimestre es muy bajo porque es un día en un trimestre, entonces ese efecto se reduce a en torno a 1 a 2 décimas. Efectivamente, el efecto en este trimestre es bien marginal. El efecto es 1 décima menos de crecimiento. Cuando el PIB cayó 14,1, significaría que si hubiese estado ese día, la economía hubiese caído 14%. Es nada, finalmente. En este trimestre no explica la caída, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el efecto un día hábil, el efecto calendario que nosotros llamamos. Pero es un efecto marginal. Calendario, como le dicen ustedes los economistas. Sí, es marginal en este contexto. Oye, y por último, bueno, para que la gente sepa, el PIB se publica trimestralmente. ¿Cuándo esperamos el próximo informe? ¿Y por qué se publica trimestralmente? Para que la gente sepa en la casa. En general, las mediciones del PIB son trimestrales en todos los países. Hay algunos indicadores adelantados como el IMASEC que tenemos nosotros y hay algunos otros países como Inglaterra, Canadá y el otro es en Noruega, que también tienen un proxy, al igual que el IMASEC, un proxy del PIB mensual. Pero en general las estimaciones completas, donde se ve el PIB por el lado del gasto y por el lado de la producción de las distintas ramas de actividad económica, es una estimación trimestral. Esa es la práctica habitual de los países desarrollados y no desarrollados o en vías de desarrollo que publican estas estadísticas. Es un estándar internacional. Oye, pero de hecho creo que Chile es de los pocos países, si es que no me equivoco, que tiene indicadores tan metódicos, tan mateos como el IMASEC. Somos el Banco Central de Chile, es como el súper mateo. ¿O no? Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, como decíamos, seguimos estándares internacionales. No todos tienen indicador mensual, lo que es súper bueno, habla muy bien de nosotros. Sí, no todos los países tienen indicadores mensuales. Creo que hay algunos en América Latina también que tienen. Sí, pero sí, no son tantos. Países de América Latina que tienen algunos indicadores mensuales de actividad económica, pero no es la mayoría de los países. Ya son bien pocos países que tienen estos tipos de indicadores de coyuntura y básicamente los elaboramos para poder tener una sensación térmica de lo que está pasando en la economía en un mes. Eso es un buen indicio, como decía Gloria antes. Si tú sacas los promedios trimestrales del IMASEC, eso es un buen proxy de lo que va a pasar con el Producto Interno Bruto trimestral del cierre de ese trimestre. ¿Te das cuenta? Te va dando la sensación térmica de cómo la economía se va moviendo. Exacto.
Ahora lo que esta crisis ha puesto en evidencia es la necesidad cada vez más, sobre todo en estas situaciones, de tener estadísticas más oportunas. Entonces, en el fondo, todos los países, los bancos centrales, los INE y todos se han visto desafiados a poder disponer de datos mucho más oportunos, porque las decisiones hay que tomarlas hoy día con datos más recientes. Entonces, eso también ha significado un desarrollo para muchos países, y nosotros también nos han pedido mucho más información con más desglose y más oportuna para poder tener una mejor película de lo que está pasando en la economía. Entonces, creo que eso también ha sido un aprendizaje en esta crisis de que tenemos que estar siempre alertas, atentos para tener cómo podemos suplir esas necesidades de información de una manera más rápida. Obviamente, mientras más oportuno, quizás la calidad no es tan buena como decía Francisco, que a medida que tenemos fuentes mejores, vamos mejorando el dato con el tiempo, pero es oportunidad versus calidad, lo que uno siempre tiene que equilibrar, y ese es un poco el desafío. Claro, y por eso que además... Sí, y además por eso que solamente publicamos un desglose mínimo del IMASEC, solamente se separa el IMASEC minero y el no minero. ¿Te das cuenta? Por lo mismo. Por la información, dado que la información es más robusta, y a la medida que pasa el tiempo, recién cuando publicamos las cuentas trimestrales, tenemos el desglose por el lado del gasto y tenemos también el desglose por el lado de las actividades económicas. Y ahí es donde podemos dar cuenta de lo que está ocurriendo en cada uno de estos componentes, cómo han evolucionado en el trimestre. Oigan, Gloria, Francisco, yo realmente les agradezco, yo sé que son personas súper ocupadas, les agradezco muchísimo su tiempo, yo no puedo decirles lo fanática que soy yo del Banco Central de Chile, espero poder acercarlos un poquitito a la gente que no los conoce tanto, pero para los que no saben, el Banco Central de Chile es una institución muy reputada a nivel mundial, son muy ordenados, muy mateos, como decía yo, realmente intachable, una institución autónoma aparte. Así que, bueno, no, yo no les puedo expresar suficientemente el fanatismo que tengo por el banco, me ha tocado verlo de cerca muchos años, así que los felicito por la labor titánica que están haciendo de hacer mediciones y modelajes en tiempos en los que realmente es casi imposible. Les agradezco por estar acá, ojalá que los podamos tener muchas veces más. Es muy importante que la gente se eduque financieramente y a veces ven al banco y estos sectores como algo imposible de entender. Así que les agradezco que se hayan tomado los minutos de explicarle a la gente que lo está mirando qué significa la cifra que salió hoy. Y para la gente que está mirando, el jueves vamos a tener a otro invitado sorpresa para que no se lo pierdan. Así que, Gloria, Francisco, les agradezco. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Javiera. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igual a usted. Chao. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Chao.